esquelético tiene su propia experiencia, su propia casuística, tiene sistemas que funcionaron, sistemas que no funcionaron, se empezó a analizar por qué funcionó, por qué no funcionó. Una de las conclusiones actuales a las que se ha llegado es de que el anclaje bicortical es mejor, se ve en la tomografía. Otra, para saber la medida de longitud que van a tener los tornillos que se van a colocar. Otro, que aún con el anclaje bicortical, a veces la densidad del hueso de cada paciente es diferente, y la densidad de hueso también va a ser un factor por el cual se va a poder realizar la disyunción o no se va a poder realizar la disyunción. Es un factor, esa densidad a veces no permite realizar la disyunción como se espera, no permite la fragmentación de la sutura por la densidad del hueso, a pesar de que los implantes están bien colocados. Entonces son factores que actualmente se están investigando para minimizar los errores, ¿no? Para lograr el objetivo, ¿no? Como les decía, de igual manera se observa el diastema, así como una disyunción convencional. Acá falta sobremordida, falta sobrepase, falta que sobrepase, aún está en activación, ¿no? Existen también los diseños con los soportes de alambre, tipo Hyrax, con los bracitos soldados al disyuntor. Existen dispositivos que ya vienen ensamblados de marca, ¿no? La principal marca que sacó primero los dispositivos, la Pendar, ¿no? Entonces esos dispositivos son más costosos. Ustedes van a encontrar que el doctor Palomino, o alguno de los doctores y profesores de ustedes también, hicieron unos híbridos, empezaron a confeccionar para soldar uno mismo. Entre ensayo y error se observó que estas soldaduras que uno puede aplicar aquí para unir estos bracitos de un disyuntor convencional que yo pueda comprar y ensamblarlo a los tornillitos, no es una soldadura común de soldadura de plata que manejamos. Se intentó con eso y se rompe, ¿no? Son soldaduras especiales que se manejan también. Así que eso ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Que se le llama soldadura láser, que es la soldadura de un Hyrax original como viene el Hyrax ya ensamblado. Al principio se pensó que se podía soldar como hacemos el soplete con soldadura de plata, y no es así, es otro tipo de soldadura. Por eso es que el aparato de laboratorio, perdón, de manga, tiene un costo elevado aún, porque tiene esa soldadura especial, pero ese aparato ya es difícil que te falle. En cambio, si uno empieza a ensamblar su propio aparato, se te desuelda, se te rompe, lo quemas, ¿no? Entonces es el ensayo y el error, pero a veces el paciente no tiene acceso económico para costear ese aparato, entonces también es una por otra. Es lo que le decía a la doctora Paola, tienes que explicarle a tu paciente cuál es la probabilidad de que su tratamiento con MARPE funcione a un paciente adulto, pero con sustento. No le vas a explicar así, bueno, yo escuché porque la doctora dijo, porque es su experiencia del doctor, y etc. No, con sustento. Bueno, tal porcentaje en adultos ha funcionado en un caso. El hueso que vemos en tu tomografía es de tal característica, y eso, según esta referencia, no va a funcionar 50-50, puede que funcione, 50 que no funcione. Otro, el costo es tanto y podrías necesitar 2 disyuntores. Es accesible pagar 2 presupuestos. Todos esos detalles tienen que estar bien claros con el paciente para ver si se somete ante una probabilidad que tal vez no sea ni siquiera del 80% o 70%, probabilidad de que funcione. Aquí, como pueden ver, otra modificación con bracitos apoyados, igual con 4 tornillos, ¿verdad? ¿Sí? Como pueden ver, a veces, aún siguiendo el festoneado de los dientes, porque el paciente está siguiendo el festoneado de los dientes, al momento de, miren cuánto está expandido este tornillo, acá está cerrado completamente, acá ya, este será pues de 11 milímetros. Aún así, el paralelismo de los premolares casi se mantiene. O sea, a veces hay factores que están en estudio, en evaluación, por el cual el sobrepase no es tanto como el que esperamos, como el que debía ocurrir. Y en algunos pacientes sí, a la primera ocurre. Entonces todavía está en evolución, pero el objetivo es minimizar los errores en la medida de las posibilidades. Entonces,
Entonces, aquí es otro diseño similar con los bracitos, igual la apertura. Esta es la foto. Acá, los diseños con soportes acrílicos, que también hay, los tornillos de cabeza grande, de acuerdo al espesor del paladar, es la profundidad del tornillo, en tomografía es la medición. En tomografía es la medición. Acá hay unos puntitos. El doctor Calomino le gustaba hacer también una plaquita acrílica con puntitos de gutapercha para señalar y hacer una nueva tomografía con esa plaquita referencial para no equivocarse en la colocación de los tornillos. También es una manera de no fallar en la ubicación de los tornillos. Y bueno, finalmente cuando se colocan, para que no moleste, se colocan las bolitas de resina fluida. Ya son, como les digo, modificaciones que cada clínico ha decidido incorporar. Cuando hablamos de diseño híbrido, hay un anclaje esqueletal y un anclaje dentario, es una combinación de los dos. Minimiza el daño periodontal porque las fuerzas se dispersan entre hueso y dientes. Tipo Hyrax, ¿no? Con los bracitos de alambre y de preferencia en denticiones permanentes jóvenes, ¿no? Siempre va a funcionar todo mejor en denticiones permanentes jóvenes. Estamos hablando de pacientes de 15 años, entre 15 a 20 años, que ya terminó la consolidación de la sutura. Es un buen paciente para colocar un disyuntor de tipo MAR. Ya pasado los 25 años, ya hay menos probabilidad. Los pacientes de 30 a 40 años, menos probabilidad. Los buenos pacientes son entre 15 años, 15 a 20 años. Y acá hay unos datos del profesor Wong Mu, ¿no? Del doctor Wong Mu, que modificó el aparato del expansor palatino tradicional para colocar los 4 mini tornillos, ¿no? Esta modificación permitió que el aparato de expansión rápida se uniera directamente al hueso, transmitiendo la fuerza al hueso basal del maxilar, ¿no? Aquí hay una maqueta con la posición de los tornillos, de los 4 tornillos y de los 4 implantes, y a este dispositivo le llamamos expansor esquelético maxilar. Y luego, como al aparato expansor esquelético maxilar se le agregó la activación rápida, así como la expansión rápida del maxilar con disyuntor convencional, pues se le agregó las siglas asistida por mini tornillos de MAR, ¿no? Entonces, eso quiere decir expansión rápida palatina asistida por mini tornillos, es las siglas de MAR. Indicado en los pacientes que ya presentaron un cierre en la sutura media palatina, que se registra con tomografía, ¿no? Entonces la disyunción convencional ya no va a funcionar, tiene que colocarse anclaje esquelético. Las indicaciones: estrechez severa del maxilar, compresión maxilar, atresia maxilar, cierre de la sutura media palatina, observada en la tomografía, respiración oral, ya hemos visto en la parte funcional, ¿no? Un espacio nasal estrecho, apnea obstructiva del sueño. Cualquier disyunción va a mejorar la respiración, sobre todo los que tienen apnea obstructiva del sueño. Corrección de la mordida cruzada, porque hay que sobrecorregir. Los pacientes con dientes anteriores que tienen raíces cortas, digamos que a veces no es muy dable de hacer movimientos muy bruscos o con mucha fuerza en las raíces cortas, sobre todo de los dientes anteriores. Así que a expensas de la disyunción es donde se va a conseguir el espacio para tratar de alinear lo más leve posible, de la manera con las fuerzas más leves posible. Con problemas congénitos hereditarios, porque también hemos visto que presentan características de atresia del maxilar. Es otro artículo que presenta a la expansión rápida del maxilar y cómo aumenta la vía aérea superior. Hay un incremento de la vía aérea superior, ¿no? A través de la tomografía se observa la ganancia en la vía aérea superior. Sin embargo, aún no se puede cuantificar si este aumento se correlaciona con una mejora en la función respiratoria. Es lo que yo les decía. A pesar de la disyunción, a pesar de eliminar la alteración anatómica que se evidencia clínicamente, el paciente podría continuar con su mala función. Se le queda a manera de un hábito. Si tantos años se mantuvo respirando de esa manera, se le puede quedar a manera de un hábito. Así
Así que a pesar de que se constata tomográficamente con mediciones que aumentó ese espacio, el paciente sigue respirando mal. La función no garantiza eso, que la función haya mejorado. Esa es una conclusión de esa investigación. Así que no debemos confiarnos. Puede ser que un porcentaje de pacientes sí lo consiga, sí, pero no todos. Aquí es una investigación que demuestra eso, ¿no? ¿Dónde se ubican los minitornillos? Bueno, la zona segura. Esto también proviene de un texto, pero desde el doctor Moon. Por detrás del agujero incisivo es la zona segura de los tornillos, de 1 a 5 milímetros de distancia del rape medio, ¿no? Lateralmente. Y 3 milímetros por detrás del agujero incisivo. Aquí va el 1, 2, generalmente frente a premolares. Aquí está, ¿no? La zona segura. Ahora, esta zona segura, si bien es cierto, como todo, hay un parámetro, hay una indicación, hay un esquema, no es una receta de cocina. ¿Qué tal si yo me encuentro con un paladar totalmente triangular y ojival y donde no calza ni siquiera el tornillo? ¿Qué puedo hacer ahí? Tengo que acomodarme a lo que tengo. Tengo que acomodarme a la anatomía del paladar que me tocó. Así que aquí tal vez está más atrás de la posición indicada, pero es lo que tengo. Puedo irme más adelante porque acá no tengo ya más espacio a donde colocar. Así que si no es cierto una referencia, se colocan lo que se quiere. No se puede hacer lo que se debe, se coloca lo que se puede. ¿Sí? ¿Qué más? La ubicación de los dispositivos es en una posición más posterior, va a hacer que las placas se concentren cerca de las placas periféricas y así va a dividir paralelamente también. Evitar una apertura en forma de V que no te conviene también, pero en este caso también se coloca por conveniencia, ¿no? Y más adelante las variaciones que también están en el artículo de este autor, son variaciones que, bueno, también pueden ser a conveniencias, digamos, a acostumbramiento del operador, cuál le parece más fácil de posicionar, de colocar, ¿no? A conveniencia del paciente. También tenemos pacientes que no tienen mucha apertura bucal. El paciente que no tiene mucha apertura bucal es difícil hasta hacer una extracción, ¿sí? De tercer molar. Así que debemos observar de acuerdo al tipo de paciente. Aquí, ¿qué pasó? Esta comparación de qué habla. El porcentaje de aparatos según el número de microtornillos y la cantidad de bandas utilizadas, ¿no? Acá se usa el aparato con bandas con 2 microtornillos y con 4 microtornillos. En una dice con, acá dice sin bandas, es el oscuro, con 2 bandas y con 4 bandas. ¿Con cuál es preferible o con cuál es más estable? Con 2 bandas y con 4 minitornillos. Es una opción, con los bracitos que se sujetan con algún otro apoyo. Así que el porcentaje, de acuerdo a la cantidad de bandas y minitornillos, para que sea más estable en el tiempo. O que no se le despegue al paciente, o que no lo pueda romper. A veces pasa eso también. Se despega, se desuelga, ¿no? Y hay que retirar todo. Y retirar un aparato con bandas es más fácil y volverlo a cementar que se te rompa una soldadura de un marpe y está con los minitornillos, ¿no? Para poderlo remover al instante. Esta es del artículo de Agnelli, que ustedes deben leer del principio a fin y sabérselo de memoria, porque estos son los estadios de la sutura. Es muy probable que tu paciente de más de 30 años tenga un estadio tipo E, donde ya no se ve casi nada de la línea de la sutura. Tendríamos mucha suerte si está en un estadio tipo D, pero no creo, tal vez no, ya nos lo dirá la tomografía. Lo ideal es un estadio tipo C, ¿no? Que se observa a lo largo y a manera aquí, como de un cordoncito. Este es un estadio A que todavía está inmaduro, acá también está en crecimiento. Hasta aquí es un estadio bueno para poder realizar la disyunción asistida con los tornillos en mano. Entonces, el objetivo es ubicar el estadio que tiene mi paciente. Y este es un artículo de estos autores donde utilizaron el método de Agnelli, utilizaron este método
y realizaron un trabajo de investigación en tomografías. Ya ven cómo los trabajos nos ayudan a tener más marco teórico, a entender más los procedimientos. Ellos utilizaron ese análisis, esa tabla que vieron en la diapositiva anterior, y detectaron que encontraron las tomas de su muestra. Los que encontraron en etapa A y en etapa B de sutura dicen que es el mejor momento para una expansión maxilar convencional. Le puedes poner tu Tyrax, le puedes poner un gas, lo que quieras, y va a funcionar. Aquí en el estadio C, empezar la expansión sin perder más tiempo. Quiere decir que no me puedo pasar ya de este estadio. Si yo detecto que es en ese estadio, mañana más tardar le tengo que hacer la disolución, ¿no? Y acá, ¿qué quiere decir? Que podría funcionar mi disyuntor convencional. Sí podría funcionar mi disyuntor convencional. ¿Me la juego? Sí, porque podría haber mayor o menor densidad ósea, podría ser una niña que ya menstruó antes, sin embargo su sutura todavía se ve, vamos a intentarlo, podría funcionar, ¿sí? Aquí es con seguridad que va a funcionar. Aquí tienes que hacerlo ahorita. Si te demoras de repente un día más, ya no funciona, ¿sí? Así que aquí estamos todavía en un proceso de que podría funcionar o no, pero ya no puedes perder más tiempo. Eso concluyeron. Y cuando observas el estadio D y el estadio E, definitivamente un disyuntor convencional no va a funcionar. Tienes que pensar en una expansión apoyada en anclaje esquelético, definitivamente, ¿sí? Y obviamente la edad del paciente va a ser diferente. Aquí ya estamos hablando de una señorita de 15 años que podría tener esta sutura, de un joven de 18 o de 20 años, ya podríamos estar hablando. Pero también aquí están los de 30 o de 40 años, ¿sí? Así que pensar en una expansión esquelética y ver otros factores como la edad y qué tan factible sería de poder hacer esa disfunción. Así que este es un trabajito muy bonito que lo hizo este grupo de investigadores utilizando el método de Engel-Jering, que nos da estas indicaciones para la práctica clínica, ¿no? Es un muy bonito trabajo. Por ejemplo aquí, a ver, la sutura es esta. ¿Cuál podría ser? Se ve un poquito. Y acá como que ya no se ve. A ver, vamos a ver acá. El plato. ¿Cuál podría ser? Podría ser de, porque se ve y de acá ya se ve difuso. Se ve algo, pero al final ya se ve difuso, ¿no? Se ve algo, al final ya se ve difuso. Acá como que ya desaparece. Ahora creo que la reconstruí ya, una presentación. Y hay otra referencia. Tratamiento no quirúrgico de deficiencia transversal en adultos usando MALP, ¿sí? Tratamiento no quirúrgico. Al final eso no llega a ser una cirugía. Sin embargo, hay una disyunción, hay una separación del hueso palatino. Acá presentan tres tipos de expansor de 8 milímetros, 10 y 12. Se trazan una línea posterior aquí, detrás del paladar blando, para el límite posterior del aparatito este de aquí, del Tyrax. Van a colocar anestesia en la región anterior del paladar para instalar los tornillos. Se prueban la fijación del aparatito del disyuntor, haciendo presión, empujando el expansor. Y aquí está. El tornillo de 8 tiene 40 activaciones. Es 0.2 milímetros por activación. El de 10 milímetros hace en total 50 activaciones. El de 12 milímetros llega a realizar 60 activaciones, ¿no? Entonces, el tornillo nunca debe llegar hasta su límite. Se debe más o menos contar el promedio y ver cuando ya se está terminando el aductor. ¿Qué se encontró? Acá están. Las activaciones al inicio de la adolescencia, al final de la adolescencia, en un adulto joven y mayores de 25, ¿no? Entonces, el grado de activación de 3 a 4 por semana. Acá una activación por día, 2 activaciones por día, 2 o más activaciones por día. Entonces es un protocolo que utilizaron aquí. Esto es al momento de retirar, de remover los tornillos y de remover el disyuntor, ¿no? Por lo general se remueve como los mini tornillos de anclaje sin anestesia. Se recomienda usar peróxido de hidrógeno, también con un método antiséptico.
Miren un tornillo que se deformó y que se dobló al momento de aplicar la fuerza para retirarlo. Es una deformación del tornillo. Gracias a Dios no se rompió, pero también ocurre que se fractura. A veces el hueso es tan fuerte que al momento de la inserción se fractura. La densidad es fuerte y a veces la densidad no puede ser medida en la tomografía, a veces no se nota. Se sabe cuando no funciona la expansión. Aquí se retiraron los 4 mini tornillos, como pueden ver, intactos, sin alteración, se retiró el aparatito, pero puede ocurrir esto, hasta puede ocurrir fracturas. Acá hay otra publicación. Los tejidos blandos. ¿Qué pasa con los tejidos blandos en la región orofacial después de una expansión rápida? Es un trabajo bonito también. ¿Qué pasa con los tejidos blandos? Un estudio de tomografía. Es todos los estudios que se puede hacer con tomografía. Entonces, una muestra de 28 pacientes, aquí están los hombres y mujeres, medidas pre y post disfunción, tomaron las mediciones. El expansor que utilizaron fue un expansor adherido con resina. Estas son las mediciones que utilizaron, ¿no? En la figura 1 dice los tejidos blandos en la zona de la base del ala de la nariz. Acá está marcadito, ¿no? Se midió ahí, en la base del ala de la nariz. ¿Cuánto aumentó esa base del ala de la nariz? En esta, en la medida, aquí, nostril quiere decir acá, como en las fosas, el ingreso de las fosas nasales. Acá dice nasolabial ángulo, el ángulo nasolabial, había medición. Y aquí, en el plano sagital de la mejilla, la proyección de esta medición. ¿Qué tanto aumentó o cambió esa proyección de la mejilla en el plano sagital? Después de la expansión, después de la disminución. Entonces, estos son mediciones también en tomografía de tejidos blandos. Y acá están, ¿no? Los tejidos blandos en la base nasal, lo que vimos pintadito, en la base del ala de la nariz, en el ancho del filtrum, en el labio superior. Aquí hay más valor. En la fosa nasal derecha, en el ancho de la fosa nasal derecha, en la fosa nasal izquierda, en el ancho de la fosa nasal izquierda, la columela, el ancho de la columela, la altura de la columela, o sea, muchas medidas de tejidos blandos, proyección derecha-izquierda de la mejilla, ángulo nasolabial, muchas medidas con sus resultados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí. Existieron cambios estadísticos significativos en la base nasal, en el ancho del filtro, en las conclusiones, en el tamaño del labio superior, en el alto de la columela, en la proyección de la mejilla. Estos cambios no fueron clínicos. ¿Qué quiere decir? Que si no hubieran hecho la medición, no nos hubiéramos enterado porque clínicamente no son observables. Así que estos tipos de trabajos nos sirven para tener un sustento de que sí hay cambios incluso en el tejido blando. A ver, eso fue con respecto a disyunción. Vamos a ver si lo terminamos. Aunque no quede nada en el aire, lo vamos a pasar más rápido. De expansión dentoalveolar. Ya habíamos hablado un poco de expansión dentoalveolar. Ya cerramos disyunción, cerramos separación de sutura. Ahora todo es dentoalveolar. Algunos casos ameritan expansión dentoalveolar o una expansión lenta con disyunción. Perdón, con tornillo de expansión, pero aperturando lentamente. Puede ser un cuarto de vuelta dejando un día, un cuarto de vuelta 2 veces a la semana, hasta 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, expansión dentoalveolar, cuando hay apiñamiento leve moderado, déficit transversal de todas maneras, puede haber una mordida cruzada posterior leve, puede haber movimiento coronovestibular o la necesidad de un movimiento coronovestibular y una discrepancia que no sea mucho. ¿Existen las placas removibles con tornillos de expansión? Sí, aún se usan en odontopediatría, se usan mucho. En el pregrado las usamos en la clínica, con base acrílica, con los ganchitos de sujeción, con el alambre y su tornillo de expansión en el acrilizado, con 2 tornillitos, con activación en abanico. Hay muchas formas, ¿no? El uso diario, porque hay que activar el tornillito, puede corregir la mordida cruzada si esa plaquita es bien utilizada y se activa el tornillito. Miren, expansión lenta, un cuarto de vuelta 1 vez por semana. A veces puede ser también 2 veces por semana. Se demora un plazo de 4 a 5 meses para aperturar todo el tornillo y se deja como contención. ¿Cuál es el contra? Que el paciente puede ya estar creciendo, ya no le va a quedar la plaquita, ¿no?
pueden no utilizarlo, son muchos factores que pueden haber en contra. La plaquita Schwartz, que también le mencioné creo que a Paola, es una plaquita que se coloca en el arco inferior con un tornillito pequeño de 6 milímetros y en algunos casos se alcanza de 7. ¿Sí? El tornillito pequeño, porque en el inferior no podemos hacer disyunción. Abajo no tenemos un hueso en dos partes que se soldó. Es una mandíbula que es un hueso único. Así que ahí no podemos hacer disyunción. ¿Qué hacemos? Expansión lenta, expansión intraocular. Por eso es que este tornillito se activa lentamente también. ¿Funciona la placa de Schwartz? Sí, si el niñito la usa, si no se la quita, sí funciona, le expande muy bonito. En forma de Y, pone tornillos aquí con un corte en el acrílico que hace una abertura en forma de Y. Son modificaciones que también ustedes van a encontrar de acuerdo a los autores. Acá está el famoso expansor en abanico. A veces en nuestras plaquitas acrílicas nosotros utilizamos un elemento aquí atrás que se llama limitante posterior. Es un topecito para no abrir atrás. Cuando yo necesito más apertura adelante y atrás no, porque atrás está bien las molares, le pongo aquí un topecito al acrílico y de tal manera que se va a abrir así. El topecito me va a hacer un limitante posterior. A veces también empleamos eso en nuestros aparatos para adultos, ¿no? La de tipo McNamara, que tiene la parte de mordida acrílica, ¿no? Más su disyuntor. El ATP tiene muchas confecciones. Lo van a practicar también con los doctores cuando les enseñen el anclaje o las geometrías. Pueden hacerlo el arco como omega, que es el arco convencional que utilizamos para desrotar dientes, tal vez para teoversar, ¿no? Hasta para expandir un poquito cuando la expansión que se necesita o el toque que se necesita es poco. El omega nos puede servir para pinzar, ¿sí? También lo podemos hacer sin omega. El profesor Sakina hace con las geometrías, aplica las geometrías en un arco transpalatino sin omega. Puede haber modificaciones. Aquí están las maneras de pinzar. Si deseamos expandir una muelita, pinzamos de esta manera en el centro y se abren las dos. Si deseamos a un lado, abrimos en el lado opuesto. Entonces son cuestiones de tener un arco transpalatino soldado o con tubitos, soldado, activarlo fuera y luego cementarlo, ¿no? Esta es la del lado opuesto porque aquí estaba activándose en este lado derecho, digamos, hasta el lado izquierdo, ¿no? Pueden haber extensiones hacia adelante, bracitos extensiones también que me pueden ayudar a extender premolares, a extender la incisión de silla. También puedo tener esos bracitos como tiene el cuadrihelix. Son modificaciones. Ya los hacemos a conveniencia. El arco lingual, también hablaba con alguno de ustedes que podemos controlar un arco inferior también con un arco lingual. El arco lingual también tiene muchas modificaciones. Pueden hacerle su omega, pueden apoyarlo en los dientes. Ahora el tema con el anclaje que nos enseña es no apoyarlo, dejarlo acá libre. Bueno, son muchas variaciones del arco lingual que también vamos a ir aprendiendo en la medida que lo confeccionemos. Las zonas donde pinzar el arco lingual para hacer presión, para giroversar, para tener de giroversiones de las molares. Cuando las molares no están en una correcta posición, podemos corregir eso. Nos sirve también de mantenedor de espacio, nos sirve de expansión. Tiene muchas aplicaciones el arco lingual. El famoso cuadrihelix, que me estaban preguntando de las activaciones del cuadrihelix. ¿Dónde pinza el cuadrihelix? El cuadrihelix es un aparato que es fácil de confeccionar, es cómodo para el paciente y en el caso preciso te va a servir bien. Por eso diagnostiquemos bien. El diagnóstico preciso, si es no llevar un cuadrihelix, tenemos que diagnosticarlo para que nos funcione bien. De lo contrario vamos a lograr solo inclinaciones. Ni siquiera vamos a ganar espacio y mucho menos vamos a conseguir expansión alveolar con inclinaciones correctas. Así que es un accesorio de corrección. ¿Por qué dice sobre todo en tratamientos de clase 2? Porque al girar la molar, la banda se ancla en la primera molar superior. Al desrotarla, al corregir la rotación, se corrige a veces una clase 2 en relación molar de clase 2. Por eso, a manera de distalización. Así que por eso también es útil para corregir la clase 2.
el Quadrihelix o Quadhelix se destaca como un dispositivo eficiente, fácil de usar, no requiere la cooperación del paciente porque va cementado en la mayoría de los casos. También he visto que colocan removibles, pero de preferencia lo hacemos soldado con el Giloy Azul 09, es el calibre del alambre con el que se confecciona. El Quadrihelix fue propuesto por Ricketts, sino que el doctor Mario Sergio Duarte ya empezó a hacer. Aquí hay una modificación, por ejemplo, que salió de este aparato en forma de W, ¿no? Y por ahí ya le hicieron los helicoides. Tiene acá 2 helicoides y acá otros 2, por eso es un Quadrihelix. Mientras más largos sean estos brazos, va a tener más alambre, más flexibilidad por los helicoides y va a funcionar más parejo y mejor la expansión del alveolar. Como todo, tiene indicaciones y contraindicaciones, sobre todo alguna mordida cruzada posterior que sea de origen dentario, atresia, pero que se pueda corregir dentariamente, dentalveolarmente. Labio y paladar hendido, a veces en algunas etapas del tratamiento, en algunas, porque más se usa disyuntores. Efecto ortopédico cuando se aplica en edad temprana. Sí se usa Quadrihelix también pequeños, pero en menos casos, ¿no? Se prefiere un disyuntor. Contraindicaciones esqueletales. Mordida cruzada posterior esquelética no podemos. Y lo que les enseñé, en un plano, si yo veo que las cúspides palatinas de los premolares están ya más bajas que las vestibulares, menos. Yo voy a activar y se van a bajar aún más y la premolar va a quedar inclinada con la cúspide vestibular mucho más alta y la palatina mucho más baja. Ya no. Si tengo al revés, ahí sí. Si la cúspide palatina la tengo más alta que la vestibular, ahí sí me va a hacer el efecto perfecto. Pero si no, mejor no lo puedo. No hace efecto ortopédico, no hace disminución tampoco. Beneficios: expansión lenta. Tú lo colocas, la primera activación, en 2 meses, o sea, en 2 controles de 4 semanas o de 3, vas a ver recién un poco de cambios. Y a veces no observas el cambio en la región posterior porque el espacio ganado lo consume el apiñamiento anterior. Entonces, esa va a ser la manera que uno constate que ha funcionado. El paciente lo tolera. No haces muchas citas porque lo activas, no lo quitas y lo colocas cada cierto tiempo. La higiene es buena. Se acostumbran al hablar. Al comienzo están ensalivando, no quieren hablar, así en 1 o 3 día ya se acostumbraron. Las fuerzas son continuas por un periodo prolongado, por lo tanto sigue actuando. Con alguna modificación va a ser un elemento que rompe el hábito de succión digital y de posición igual. Aquí sí se le quiere adicionar alguna rejilla. Si es que se le quisiera adicionar alguna rejilla, como aquí, ¿no? El doctor Mario Sergio Duarte, que es uno de los que más utiliza y promueve este tipo de aparato, un brasileño, con el Giloy Azul 09, también utiliza manera de romper hábito, le pone rejilla, bueno, con una cuestión de, o estos bolitas aritos a manera de corrector lingual. También hay un artículo que dice la percepción del dolor en niños con expansión lenta y expansión rápida. ¿Cuál es la percepción del dolor? Evaluar y comparar el dolor percibido y el deterioro de la función mandibular durante las primeras 4 semanas con expansión lenta y utilizando Quadrihelix y con expansión rápida, ¿no? Utilizando Hyrax. En una Hyrax con las bandas, tal cual, un Hyrax convencional, con cual se percibió más acostumbramiento, dolores. Al final se llegó a la conclusión de que con ambos se acostumbraban los pacientes. Acá está la conclusión, no está la siguiente. Los Quadrihelix para expansión lenta y los convencionales expansión rápida del maxilar fueron tolerados, ambos fueron tolerados por los pacientes después de 1 semana, ¿no? La decisión de usar el aparato va a estar basado en factores no relacionados a las experiencias o comodidad del paciente. Así que los dos son bien tolerados, si no el disyuntor expansión rápida ya no se utilizaría y hasta ahora se sigue utilizando desde hace cuántas décadas, desde el siglo pasado. ¿Cuáles son los efectos? Las molares maxilares y sus procesos alveolares hacia vestibular de la que se inclinan. Hay una inclinación, hay rotación cuando lo activas de los molares desde las primeras etapas del tratamiento. Hay distalización para corregir esa relación de clase 2 cuando no es mucho.
Y acá lo vamos a ver. Miren, al momento de corregir esta rotación, es por eso, no sé quién me enseñó sus fotos, alguien que no había traído modelos, y que le dije que esas fotos tendríamos que verlo en el modelo, porque ese apiñamiento severo, esas rotaciones que tienen tus dientes posteriores hacen que no se presente una relación molar real, es una relación molar camuflada. Así que nosotros debemos tener la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que si yo corrijo esta giroversión, como aquí, ya no sería una relación molar que yo estoy viendo aquí. Incluso cuando la corrija, acá me va a quedar un espacio. Y yo podría corregir la relación molar si fuera de clase 2. ¿Sí? Me daría el espacio para corregir la relación de clase 2. La activación, como pueden ver, es cada 2 citas puede ser, ¿no? Otro tipo de activaciones que está en este artículo también bastante amplio de 12 páginas del doctor Mario Sergio Duarte. Muy esquemático, muy bonito este artículo, donde acá lo activa directamente en boca sin removerlo con el alicate de 3 puntas, ¿no? Eso a manera de práctica lo pueden hacer para que vean que activando de esta manera, con el alicate de 3 puntas, las 2 puntas acá y la una hacia afuera, en el brazo más grande, es que se logra la rotación de la mandíbula, del molar. En la dirección que uno necesite, lo volteo el alicate si quiero rotarlo al revés, porque la corrección es al revés. Así que es muy versátil. Logramos ganar espacio, logramos que es lo que queremos para solucionar el apiñamiento. Si es dental alveolar, si no es esqueletal, conseguimos espacio, que es lo que queremos. La cantidad de expansión, ¿cuánto se debe expandir? El ancho de una molar. ¿Cuánto es el ancho de una molar? Mitad acá y mitad acá. En total, el ancho de una molar. Media molar acá y media molar aquí. La contención de 3 a 4 meses desde la última activación, cuando ya vemos que contorneo el arco, lo dejamos todavía unos mesecitos más, por la tendencia a la recidiva. Como tiene sus bracitos y todo eso, mantenemos. Mientras tanto, ya le vamos colocando la aparatología fija, los brackets y los alineamientos, y bueno, de la mejor manera. Este es un caso. ¿Este quién es? A ver, déjame recordar. Ya, ¿qué tipo de paladar es este? Ojival, triángulo. Ojival, a la primera, ¿sí o no? Acá no ha salido, así ha salido sombrita, mira, no como en la otra diapositiva. Acá en este cuarto, en esta habitación se ve mejor que ha salido una sombrita, pero ¿por qué es ojival? Porque acá está el abultadito y luego cae como un hueco, ¿sí? Cae como una profunda, como un abismo, que le veo un abismo, como si hubiera tenido fisura. Ya sé qué es esto. Un momentito, ahí no se está viendo bien. Está viendo bien, yo como estoy viendo reconocí al paciente. Ya, esta es una niña de 11 años. 11 años, sí, 11, 10, 11. No tenía espacio para lateral, no tenía espacio para canino, el maxilar triangular, ¿no? Por la edad se optó por poner un cuadriélix, por la altura de las premolares también, y el cuadriélix aquí en una primera activación y en una, acá ya se le quitó la contención, pero esta conformación se logró en la etapa de contención y en la etapa de aparatología fija. Una vez que el cuadriélix ya se quedó los 3 meses más como contención, ya se puede empezar, incluso en la última activación, a poner la aparatología fija. Y como pueden ver, se consiguió espacio para el incisivo lateral que estaba en mordida cruzada, para el canino que aún no había erupcionado y para el otro canino que le faltaba 1 milímetro al litro, ¿no? Un poquito más. Entonces, sí es posible. Obvio, este tejido ha reaccionado mejor porque es una niña en crecimiento. Todavía tiene un crecimiento residual a pesar de ser niña. Sin embargo, podemos ver la posibilidad de aplicarlo en nuestros pacientes, ¿no? Si el caso es permitido. ¿Cuál es el opuesto en el maxilar inferior del cuadriélix? El biélix. Le decía también a alguno de ustedes que puede poner en el inferior una placa de Schwarz, marco lingual, un biélix. El biélix también es muy versátil, se fabrica también con el Giloy 09, con 2 bandas, se suelda y tiene aquí 2 aritos. Y mientras más alambre tenga el aparato, es más versátil, se disipan más las fuerzas y mueve más dientes en bloque de manera más simétrica. Así que hay 2 opciones, que al colocar el cuadriélix
por, digamos, por un seguimiento natural, el arco inferior también se amolde a ese nuevo arco superior, o puede ser que necesite una ayudita con un bielix. Y si necesita una ayudita, pues se le coloca, ¿no? La adaptación muscular y de la función es muy buena. Ayuda a mantener las dimensiones en la relación entre arco superior y arco inferior. Entonces, aquí están algunos valores de distancia y cantidad de expansión ganada. A veces en Brasil venden los aparatitos por tamaños. Van a encontrar tal vez en algunos artículos, yo también lo encontré, no me acuerdo si lo puse. Van a encontrar el Helix de 10, de 12 o de 8, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los venden por tamaños para instalarlos en los pacientes. Nosotros nunca hemos colocado así, siempre lo hemos confeccionado de acuerdo al modelo del paciente. Pero he leído que también en Brasil los venden por tamaños, así que el Helix probablemente también. Ya. Pasando, esto ya es como un cuadro de resumen de lo que estuvimos hablando. Esto es de un autor de cirugía, así que tomémoslo como un resumen para repasar. En este autor, como pueden ver, es de cirugía bucal, ¿no? Tenemos un esquema aquí de un maxilar que tiene mordida cruzada. Estos dientes representan la mordida cruzada posterior y la necesidad de descruzar estos molares, ¿no? Mordida cruzada, acá le han puesto, bueno, acá le han puesto unilateral, con maxila normal y procesos dentoalveolares comprimidos. Cuando es dentoalveolar, no necesito hacer disyunción. Y si yo detecto que es dentoalveolar, pues aplico alguna expansión dentoalveolar con expansión lenta, con un cuadrihelix, y voy a lograr la solución de la mordida cruzada por una expansión dentoalveolar. Es una primera opción. Luego, una segunda opción, una mordida cruzada unilateral con un maxilar normal, pero un proceso dentoalveolar comprimido, pero asimétrico, porque aquí no está comprimido y aquí sí está comprimido, por eso se registró la mordida cruzada. Entonces, ¿qué puedo hacer? El cuadrihelix me permite activar de manera simétrica también. Entonces, esto es lo que yo he podido conseguir al poder activar de manera asimétrica. El otro, a ver, mordida cruzada unilateral con un maxilar comprimido y también procesos dentoalveolares comprimidos. Desde el momento que hay un maxilar comprimido, ya vamos a tener la necesidad de disyunción. Por eso este esquema aquí está representando que el maxilar también debería presentar un tanto de disyunción, ¿sí? Entonces, descompresión dentoalveolar puede ser en una primera etapa con un cuadrihelix, una opción, y luego una expansión con un disyuntor. Así que detectar el caso que sea del cual se refiere el paciente, ¿no? El caso que presenta el paciente. Aquí quiere representar a una mordida cruzada bilateral con un maxilar comprimido, donde de todas maneras es un problema esqueletal, donde se va a necesitar de disyunción, sí o sí, ¿no? Expansión ósea con disyuntor. Si está en crecimiento, un disyuntor convencional. Si no está en crecimiento, pues una disyunción con anclaje esquelético. Aquí, mordida cruzada bilateral con maxilar comprimido, procesos dentoalveolares hacia vestibular, puede haber inclinaciones hacia vestibular. ¿Cómo podríamos hacer? Descomprimir y también la expansión ósea con disyuntor. Aquí está, ¿no? Entonces son propuestas de una, digamos, una opción de una publicación de un journal de cirugía bucal. Entonces son opciones a las que podemos tener acceso. Sin embargo, el objetivo ¿cuál es? Identificar cuál es el origen, identificar si el problema de mordida cruzada es esquelético o es dentario. Si es dentario, vamos a enfocar de una manera, dentoalveolarmente. Si es, ¿se acuerdan que había también una mordida en tijera de una sola pieza dental? Sí. Esqueletalmente, si eso es estable, pues no tocamos esqueletalmente. Si esqueletalmente es el problema de la atresia de maxilar, pues en ese caso sí o sí necesitaríamos una disyunción. Entonces, eso como resumen.
una duda, lo que me preguntaron de sus pacientes, ¿otra cosa me preguntaste de tu paciente? No me acuerdo más. El que tenía problema combinado, mandíbula grande transversalmente y maxilar pequeño transversalmente, ¿no? Donde presentaba la mordida cruzada. Ahí, ¿qué propuestas puede haber? Les dejo 2 minutitos. Sí. ¿Sí? Doctores, hemos tenido un evento hoy día y acabo de recibir comunicación del doctor Armando Carrillo y del doctor Luciano Soldevilla por un evento con un paciente que ha entrado sin documentación o con la documentación vencida. Por favor, doctores, tengan claro, las normativas de la universidad son claras. Los pacientes tienen que venir con identificación y lo saben. Ustedes también han sido comunicados debidamente de cuáles son los requisitos bajo los cuales entran los pacientes a la universidad. Ningún docente puede autorizar, ni nosotros vamos a autorizar el ingreso de pacientes que no tengan la documentación correspondiente, menos aún todavía si son menores de edad. Menor de edad tiene que venir acompañado de un adulto, forzosamente, que es el que se va a hacer cargo de cualquier evento, cualquier cosa que pueda pasar durante la atención. Eso incluso en sus propias consultas, por si acaso, ¿no? O sea, ustedes no pueden hacer pasar solo a un menor de edad a la consulta, porque eso sí es un gran problema. Pues a nosotros nos están prácticamente diciendo que estamos cometiendo o permitiendo desacato a la orden de la universidad y que por lo tanto el docente también será sancionado. Entenderán que nosotros no vamos a ir jamás en contra de la normativa de la universidad y nosotros no vamos a ser sancionados, sancionaremos al residente. ¿Estamos? Pero por favor, tomen ustedes las precauciones del caso y si en todo caso ha sido un evento fortuito, que no se vuelva a repetir. Eso es horrible. Gracias. Ahora, ese evento que me han mencionado ahora de los pacientes del DNI vencido, bueno, si no se tenía conocimiento, como me dice la doctora, dice, si no se ha tenido conocimiento porque no han tenido ustedes una guía de reglamento, ¿no? O tampoco ha sido verbal el reglamento, bueno, todo es un aprendizaje. Yo lo puedo traducir también, otra manera de ver del coordinador o del director que manda esta, prácticamente diciendo que eso va a meritar una sanción, ¿no? Por haber dejado ingresar, parece que alguien se ha de alguna manera ingresado, y ese ha sido lo que están reclamando. Bueno, en teoría, cada uno es responsable de tener su documento al día. Yo sé cuándo vence mi DNI, yo sé que si vence no voy a poder ir al banco. Yo sé que si vence no voy a poder hacer un trámite en la notaría. Yo sé que si vence no voy a cobrar. ¿Sí? Explicarles a los pacientes que pues no solamente es un capricho de la universidad, es algo que todos debemos considerar porque es nuestro documento de identidad, ¿no? Es como que yo quiera tomar el bus de Cruz del Sur, no traje mi DNI, déjeme pasar. El doctor me conoce, la doctora me conoce. Cruz del Sur no me conoce y no tendría por qué. La regla dice nadie sube al bus sin DNI. Yo no hubiera podido viajar si me hubiera olvidado. La responsabilidad es de Cruz del Sur. ¿Son malos ellos? ¿Es malo el doctor que no quiere decir que me conoce? No, la responsable soy yo. Entonces también hagamos una responsabilidad, una autocrítica y advirtamos a nuestros pacientes, ¿no? Ya ocurrió esto y pues de repente nosotros también tenemos un carnet universitario. Como estamos inscritos, ingresamos. Yo no sé si ustedes presentan su DNI de entrada. De repente, ahorita sacamos DNI y también tenemos DNI vencido. No sé, se me ocurre pensar. Si los pacientes lo tienen, tal vez a nosotros también se nos ha pasado. Así que seamos un poquito más, cubramos también esos detalles. A ver, vamos a tratar de terminar esto, para que no quede nada en el aire. Miren, este es un datito, de Janssen les quiero pasar sobre todo los casitos con elásticos, ¿ya? Que me preguntó mucho la doctora los casitos con elásticos. Otra manera, otra propuesta, hay más de una propuesta del doctor Janssen para evaluar si mi paciente, si el déficit de mi paciente es el inferior, si están muy torqueadas las molares, y yo corrigiendo eso con el reborde igual a esa medición en amarillito, tengo la opción, por ejemplo en tu caso, pero en tu caso es al revés, tú quieres comprimir, no quieres descomprimir, en este caso es para descomprimir, ¿no? Puedo yo mejorar ese contorno. Entonces, aplicando en la práctica, tendría aquí que esta mordida cruzada, yo la tengo, y por esta medición, yo encuentro que sí, efectivamente ese lado
tiene esa compresión y trabajo sobre ese lado, que es el que está cruzado, y finalmente logro un contorno porque sí me permite descruzar en ese unilateral. Vamos a ver algunos casos. Esto también es importante, lo que les decía, la relación céntrica. El contacto prematuro, al evaluar la relación céntrica que provoca el desvío del arco hacia uno de los lados, me va a hacer un déficit en el arco superior y pérdida ósea y corregir los arcos al momento de expandir. El paciente muerde así, pero es una posición estable donde hay la mayor cantidad de contactos. Pero si yo lo llevo a la posición de relación céntrica, quiere decir que sí es una mordida cruzada unilateral, pero no es funcional, porque yo al llevarlo aquí a una posición más neutral, sí logro descruzar esa mordida cruzada, pero el paciente asienta así porque hay mayor cantidad de contactos. Así que aquí puedo decir es una mordida cruzada unilateral funcional. Es para diferenciarlo de la otra mordida cruzada verdadera. ¿Ya? Entonces analicemos este caso. Cuando tengan una unilateral, revisen si es funcional. Hagan un diagnóstico diferencial. La verdadera. ¿Dónde está? Mira. Unilateral verdadera. Hasta su diamantito tiene. La unilateral verdadera. Bueno, acá no tiene un premolar. ¿Qué pasa con la unilateral verdadera? Me preguntaron si podían poner elásticos en más de un diente. En tu caso no, porque en tu caso no es una cuestión. Acá le han puesto a 2 dientes. A 2 dientes versus 2, porque ¿cuántos son? Son precisamente 2. Pero digamos que hasta ahí. Es solamente ese lado y de esa manera es que han solucionado ese descruce. Aquí ya no lo tienen porque ya descruzó y bueno, es la finalización del tratamiento. Ese es el inicio de la corrección de la mordida cruzada con elásticos. La unilateral verdadera, acá, de más dientes, igual utilizando los elásticos, es el mismo caso hasta que cerraron el espacio. Y la vista poroclusal, hasta la retención. La funcional, ¿qué pasó con la funcional? Donde corrigieron con relación céntrica. Miren el descruce que hay aquí y aquí están. Las coronas están en mordida cruzada. Es funcional, es en esta zona. ¿Cómo se ve? Igual la mordida cruzada, se ve con espacios negativos al momento de sonreír. ¿Cómo se trató esa mordida cruzada funcional? Dependiendo, si son pocos dientes, podría tratarse en una primera etapa con elásticos, pero no es solamente el elástico, también es el alineamiento y muy posiblemente el levante de mordida, ¿sí? Hasta lograr el descruce con los elásticos. Acá están las coronitas en descruce. Aquí está la comparación de la inicial con la final. Acá está la comparación del modelo inicial donde estaba el cruce y el modelo final donde está el cruce. Me parece que este está girado. La unilateral total, que es la mordida del síndrome de Brody. Esa es una completa. ¿Sí? Esa es una completa. Aquí hay muchos pasos porque se trabaja también en el plano vertical. Inclusión y extrusión implica tratamiento vertical. Y luego el descruce. Pueden variar los momentos, pueden variar los inicios. Aquí está el molde. Esta es la total. Mira, las cúspides, la cara vestibular está topando con las cúspides palatinas de los dientes superiores. Están sobre la cara vestibular. Acá está. Este es el modelo de esta paciente. ¿Sí? Todo está sobre. ¿Sí? Este es unilateral. Acá dice unilateral total, pero básicamente es completa, por eso es Brody. ¿Sí? Se procede a los levantes de mordida. Aspecto vertical, primero, el alineamiento, el nivelamiento. Aquí por el diastema yo asumo que le han hecho una disminución. No creo que solamente con los arcos eso no me dice. Y con los elásticos ya lograron un engranaje. Pero esto implica primero un trabajo en el aspecto vertical. Y posteriormente ya con los elásticos se descruce la mordida severa en tijera, que es la mordida de Brody. Como pueden ver, es un tratamiento a más largo plazo. Es cierto, los dientes están muy verticales, están bastante verticales, son dientes bastante alargados, pero es un paciente adulto que tiene incluso prótesis o dientes con desgaste y problema periodontal. La bilateral unitaria, como lo vieron, esta sí es factible de hacerlo con el elástico, lo que me preguntó su compañera.
Aquí el problema es solo molar versus molar derecha y molar versus molar izquierda, nada más es el cruce. Por eso es bilateral de un solo diente. Ahí están las gomitas, similar a la que yo les enseñé en la dentición mixta, en la que tenía solo una molar en el lado izquierdo. ¿No? Podría hacerse con el elástico en un solo ladito. Si se necesita el levante de mordida, pues se colocará el toquecito de levante de mordida. De lo contrario, el alineamiento, nivelamiento, la secuencia de arcos y lograr el descruce de las mordidas posteriores. ¿Ya? Y bueno, ahí termina el tratamiento con los elásticos. ¿Y qué dice acá? Tienen que estudiar, porque no se pueden quedar con las posiciones. Como les he dicho, les he sugerido